Central ha pagado con fondos del gobierno central. Y me refiero, por ejemplo, cuando usted dice que en mi gobierno le dimos 1.500 millones de soles aproximadamente, ¿usted tuvo esa voluntad política de darle? ¿Alguien lo gestionó? ¿Cómo fue? Obviamente yo no puedo regalar plata que no es mía, ¿no? Entonces yo he trabajado en Moquegua, lo que habían eran básicamente 3 proyectos emblemáticos. Eran, si más no recuerdo, era el hospital de Moquegua, estaba la carretera de Moquegua, Omate, Arequipa, y me parece un proyecto de inversión Pampas de Hilo, que le cambiaron el nombre. Lomas de Hilo, ¿no? Porque tenía otro nombre y que era igual al nombre de una comunidad en la frontera con Puno. Entonces el gobierno regional le cambió el nombre anterior y le puso Lomas de Hilo. Bueno, esos 3 proyectos los financiamos, ¿no? Ahora, por lo que he escuchado con algunos dirigentes del partido, eso no está funcionando. El hospital ya está terminado, pero no está en funcionamiento. Pero puntualizarle, señor Ollantumala, en el tema de esta segunda etapa a la que usted se refiere de Lomas de Hilo, aquí en Moquegua, la ejecutó Obrainsa. Obrainsa es una empresa ligada a Odebrecht, ¿no? Entonces muchos se preguntan, ¿y cómo así aquí en Moquegua esta empresa se sacó la lotería? No sé si usted tiene información al respecto. No, porque estos proyectos fueron proyectos que llevó el gobierno regional, no ha sido el proyecto del gobierno central. Te repito, ¿no? Le repito, cuando llegamos a gobierno, lo primero que hice fue reunirme con todos los presidentes regionales y alcaldes hasta nivel distrito. Son 2 o 3 días que estuve en el local del Banco de la Nación tomando nota qué quería. Después de eso me reunía con las autoridades regionales región por región. Y después de eso vino un Consejo de Ministros, un CMD en Omate, me parece, lo hicimos. En todo ese proceso nacen estos proyectos, que son proyectos que el gobierno regional, en este caso, demandaba, porque eran expectativas de la población. Y lo que hicimos fue asignarle los fondos viendo que el proyecto fuera factible y viable. Quien ha llevado el concurso, quien ha llevado todo eso, no he sido yo ni el gobierno central, no ha sido el gobierno regional. Así que si salió la empresa Obrainsa o salió la empresa XXX, eso no responde a mi gestión. Que cuando el gobierno regional, la anterior gestión del ingeniero Martín responde y dice, bueno, fue a través de la UNOPS, un organismo internacional vino y licitó esos proyectos aquí en Moquegua. No fue el gobierno regional, tampoco dice, no fue el gobierno central. Entonces, ¿qué era la UNOPS en su gobierno? No. Para aclarar, el gobierno regional puede tercerizar todo el proceso en estos organismos de Naciones Unidas. Son OIM, UNOPS, son como 3 de estos organismos que cuando el gobierno regional o el ejecutor o el gobierno central como ejecutor no quiere hacerlo directamente, lo puede hacer a través de estos organismos. Estos organismos entonces se encargan de hacer todo el proceso, las bases, el concurso, todo, y entregan ya al ganador, se lo entregan al gobierno regional. Estos ejecutores lo que hacen es cobrar un porcentaje como comisión por haber llevado todo el proceso. ¿Por qué un gobierno regional o un gobierno central puede tercerizar con estos? Porque con esto ahorra tiempo, porque normalmente en las leyes que se dan, ¿no?, hay muchos pasos engorrosos que no necesariamente los tiene que pasar estos organismos, ¿no? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, usted concursa con otra persona por un proyecto, o sea, me refiero a 2 empresas, la segunda impugna a la primera y el proceso se va a retrasar 1 año, 2 años y se olvida del proceso. Entonces, ese tipo de cosas generó un fastidio social, pero también generó que las obras se retrasaran. Entiendo que el gobierno regional lo debe haber tercerizado así, a través de UNOPS. Si el gobernador regional ha dicho eso, yo no tengo por qué dudar de su palabra. Pero no es que el gobierno central tercerizó en UNOPS y que UNOPS le dio Obrainsa por dedo de alguien. Eso no es así. Bien, le comento, señor Ollantumala, que Obrainsa ganó a través de la UNOPS allí y bueno, a través del Fondo de Desarrollo Moquegua, otro proyecto también. La gente mucho recuerda, y por lo que he estado leyendo las redes, que usted en campaña dijo de una patada ingreso a la garita de Sauer, ¿no? Su discurso en campaña era un poco poner en su sitio las empresas mineras. Aquí en Moquegua, como usted bien sabe, señor
Ollanta tenemos a la empresa Sauder Perú, anunció también ya el proyecto que Quellaveco el inicio de sus operaciones en el mes de julio el señor presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Cuál es su posición frente a la minería? Ahora que ya es expresidente, y preguntarle qué le diría a toda esa gente que cuando en campaña lo escuchó de una patada de ingreso a la garita de Sauder, bueno, se pregunta por qué entonces no lo hizo usted, ¿no? Usted no, se está equivocando porque sí hemos sido coherentes. Su pregunta trae como un mensaje implícito. Una cosa fue en campaña y otra cosa fue de gobierno. Y no es cierto, hemos sido así. Lo que pasa es que no odiamos, ¿no? Lo ideal es que funcionen las cosas. Entonces no se trata de matar la gallina en los huevos de oro. No se trata de colgar el granjero. Ese es un pensamiento extremista. Lo que hicimos fue poner en su lugar las cosas. Y dentro de eso, les puedo señalar que si Obrainsa ganó y Obrainsa es una empresa corrupta, no lo sé, eso no ha sido responsabilidad mía, ha sido el gobierno regional que tercerizó con un OPS. Lo mismo en la carretera Moquegua a Omate, Arequipa. Ahí hay un problema porque las empresas que ganaron, y esa licitación no la hizo el gobierno central, no la hizo el MTC, la hizo el gobierno regional, han ganado empresas que hoy día están comprometidas en el llamado escándalo del Club de la Construcción. Pero eso no depende de mí, eso fue lo que hizo el gobierno regional, llegó el concurso, nosotros hemos creído y hemos apostado por el gobierno regional y le hemos dado los fondos para que lo hagan. Pero nosotros no hemos hecho el concurso, ni hemos estado en el proceso, y menos yo metido en el proceso. Eso para aclarar. En el segundo lugar, sobre el tema de la minería, siempre lo he señalado y lo sigo sosteniendo, ¿no? Hay una mala relación de la minería y yo no quiero que el Perú dependa de la minería, pero lamentablemente el Perú depende de la minería y Moquegua con mayor razón. Moquegua, si no tuviera la minería, sería una de las regiones más pobres del país. Entonces, en cifras, la minería la pone a Moquegua entre las regiones más ricas en producción en el país. Pero tiene una mala relación con Sauder y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero usted no puede votar como cuando usted tiene un inquilino en su casa, usted no lo puede votar porque así nomás lo quiere votar a patadas. Hay que actuar de acuerdo a ley. Y cuando uno es presidente tiene que cumplir la ley, ¿no? Y yo la he cumplido. Y lo que hemos hecho es asegurar que estas empresas paguen lo que tengan que pagar. Y apoyar, pero para concluir la idea, ¿no? Y para apoyar, ¿no? Las demandas sociales. Ahora, ¿han habido problemas? Sí, han habido problemas. Y le digo problemas. Tía María y Conga son dos problemas importantes, ¿no? Donde se llegó a una situación que nadie quería llegar, ¿no? Pero en general, ¿no? En nuestro gobierno hemos creado con todo lo que hemos podido recuperar del lote 88, por ejemplo, que lo recuperamos para el país, para el gas, ¿no? Y regalías mineras que muchas veces no querían pagar, les creamos el impuesto a las sobreganancias mineras. Si usted recuerda, en la época de García había el óvulo minero, o sea, era la limosna de estas empresas mineras que pagaban al Estado. 500 millones de dólares, 500 millones de soles en 5 años. Nosotros creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, que lo dije aquí en Moquegua también, y lo creamos, lo hicimos. Y solo en un año cobramos 2.800 millones de soles. El problema que hemos tenido nosotros, a diferencia del gobierno de García, es que en la época de García el precio de los minerales estaban en las nubes. Y por lo tanto, toda América Latina, no solo el Perú, crecían a un ritmo de 6% por año. Cuando hemos llegado al gobierno, los precios de los minerales se cayeron. Por eso es que también el proyecto que el gobierno regional enarboló del Anglo American, de Quellaveco, se congeló durante 5 años porque simplemente el precio del cobre estaba bajísimo. Entonces son coyunturas que se dan. Algo más para redondear, para saber, ¿no? Es el tema. El Perú hoy día sigue dependiendo fuertemente de la minería. Y le digo esto porque ayer estaba en el tripartito y había un compatriota que decía: hay que expulsar a estas empresas porque se están llevando nuestro oro, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía: está bien, pero dime, ¿ese celular que tiene es peruano? No, es chino. ¿Los lentes que tiene son peruanos? No, son chinos. El reloj es suizo. Entonces, el día que podamos nosotros tener industrias sólidas, solventes, que produzcan y podamos exportar, entonces sí podemos desprendernos de todo esto. Lo que hoy día tenemos que hacer es apostar por la educación, para no depender. Si nuestros hijos aprenden a hacer lo que hoy día tenemos que comprar de afuera, como estas cámaras que me están ponchando,
Ninguna de esto lo hacemos acá, todo esto lo estamos trayendo del país. Y por eso yo me pregunto, ¿no? Porque usted dice, bueno, por la minería tenemos esos ingresos, ¿no? Esos recursos que llegan a las regiones. Yo le comento, en los años 1800 aquí en Moquegua no tenía minería, no vivía de la minería, pero éramos la segunda ciudad que aportábamos al erario, ¿sabe qué? Por la producción de vinos y piscos. Y entonces ese potencial, ese gran potencial ha pasado a un segundo plano aquí en Moquegua porque nos hemos vuelto canodependientes, ¿no? Y nos han puesto ese chip en la cabeza que no podemos vivir si no es de la minería y que la minería es lo único que nos puede dar ingresos. Ahí no estoy de acuerdo totalmente con usted. Y se han descuidado en otras actividades productivas, ¿no? De acuerdo y cuando con usted bien dice, oiga, nosotros tenemos que algún día cambiar para industrializar la materia prima, como en este caso en Perú. Claro que sí, usted tiene toda la razón de decir eso. ¿Por qué? Y por por qué eso nosotros... su materia prima? Es una riqueza extractiva no renovable, señor Ollanta, ¿no? Yo me pregunto, no sé, usted ha sido presidente, ¿por qué no pensaron en algún momento, ¿no?, en decirle a las empresas mineras, oiga señores, ustedes están llevándose toda la riqueza, queremos que parte de esa riqueza se quede aquí en el Perú para industrializar, justamente para lo que usted me dice, para fabricar todo lo que se tenga que fabricar y para generar empleo, algo de lo que la gente hoy día reclama? Totalmente de acuerdo con usted. Entonces le voy a decir, de repente no está informada de todo lo que hemos hecho. Para que compare, en el caso de Perú no industrializamos un quinto de cobre, por ejemplo. Para que compare con lo que han hecho los otros gobiernos. Yo he trabajado aquí en Moquegua en el año 85, 84, 85, y efectivamente acá había la gran industria pisquera y de vinos, las paltas, el vino domate, etcétera, ¿no? Pero ya estaba Sauder ahí, eso no lo hemos traído nosotros. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho en nuestro gobierno? Lo que hemos hecho es apostar por la educación, porque justamente necesitamos que haya alternativas a la minería. Yo no estoy de acuerdo con que dependamos de la minería. A mí eso no me gusta, ¿no? Y creo que ese no es el camino, porque ningún país ha llegado al desarrollo a través de la minería. Lamentablemente, el Perú durante décadas, desde que somos república, pasamos del imperio inca, que éramos agrarios, a la colonia española a ser mineros, pero no se invirtió en educación. Ningún gobierno invirtió como hemos invertido en educación nosotros. Cuando llegamos a gobierno, la inversión en educación del Estado era 2.9% del Producto Bruto Interno. Nosotros la llegamos a 4%. ¿Sabe usted cuál es el promedio que invierten los países desarrollados en educación? 6% a 7%. O sea, todavía estamos a la saga. Pero aún así, ¿no?, hicimos eso. Acá hay un colegio de alto rendimiento, justamente en Moquegua, para darle la oportunidad a los hijos de familias que no pueden pagar una educación superior, para que esos chicos, terminando el colegio, el COAR, puedan ir a una universidad en el exterior, porque están haciendo bachillerato internacional. Hemos continuado los colegios emblemáticos, como el Miguel Grau de Hilo, hemos modernizado el Simón Bolívar acá, y me parece hay otro más. Y en las zonas altoandinas, yo he llevado al presidente, al gobernador regional de ahora y al anterior, en helicóptero para ver sus colegios, ¿no? Pero además de eso, también he tenido un poco más de tiempo y he invertido en becas, ¿no? Hemos creado 100.000 becas. Una de las más conocidas es Beca 18, pero me he preocupado hasta de los maestros y he dado beca docente, de los licenciados, beca licenciados, de la gente del Brain, beca Brain. ¿Y sabe por qué? Porque también, igual que tú, estoy harto de depender de la minería. Estoy harto, pero hay que buscar una solución inteligente. Y la solución inteligente es educación, educación y educación, para poder generar industrias de calidad, ¿no? Para que el orégano no se lo lleven a Chile y lo estén exportando como si fuera orégano de ellos, cuando nosotros podemos darle la calidad, para que nuestro pisco y nuestros vinos no estén mendigando en la carretera y pueda ser de exportación. Pero tenemos que generar educación. Por eso, algo más que hicimos, para que esté informada, son los Centros de Innovación Tecnológicos, los CITES. Cuando llegué al gobierno, solo habían 3 CITES en el Perú y los 3 eran de empresas privadas. Nosotros hemos creado 14 CITES que tienen calidad internacional y que están distribuidos en diferentes regiones. Les ofrecimos a todos los gobiernos regionales. No todos quisieron, porque no entendieron la importancia de un CITE. Le doy un ejemplo. Sí, hay un CITE también aquí en... Miren, qué bien, porque eso ayuda a darle calidad, Moquegua, bueno, eso ayuda a darle calidad a la producción local. ¿Por qué? Porque hoy día, para poder exportar un producto, más allá del problema de aranceles que ya casi no existe, el problema es la calidad.
Y el CITE busca darle calidad. Lo que usted ha dicho, Yanta, diversificación productiva. quisiéramos exportar muchas cosas aquí, claro. pero ¿sabe lo que nos falta? Es agua. No tenemos represas. Nos hubiera gustado mucho que en su gestión, ya que tanto, bueno, quería Moquegua, se construya una represa, por ejemplo, ¿no? Aquí, no sé si es en el único lugar del Perú que Moquegua se da el lujo de darle agua limpia, agua subterránea a la minería, cuando nuestra calidad del agua que consumimos en el agua potable tiene metales pesados. Entonces, eso es lo que no entiende el peruano. ¿Por qué no se resuelven los problemas o no se resolvieron los problemas puntuales, de prioridad, de primera necesidad para la salud de las personas, ¿no? Y es ahí donde seguramente usted me dirá muchas cosas, pero quisiéramos irnos más allá. En el tiempo que el ingeniero... No vamos a ir más allá, porque usted ha tocado un punto y no la voy a dejar salirse más allá mientras no se hable de ese punto. Adelante. ¿No? Sí. Nosotros hemos defendido el recurso hídrico, ¿no? Y hemos apoyado al gobernador regional de acá para defender sus recursos hídricos. Por eso es el tema de de lomas de hilo, que era un producto hídrico para la producción de, creo que uvas en hilo. Y lo que él nos ha pedido del problema de agua, lo hemos hecho, lo solucionamos, inclusive el tema de la represa de Tambo, del río Tambo, para que no haya el problema del agua como cuando yo era alférez, aquí estaban en Moquegua la guerra del agua con Arequipa. Entonces no me puede decir que no he defendido el agua, claro que sí, ¿no? Y es más, peleamos y en el Congreso está el artículo para la constitución del derecho fundamental del agua limpia. Entonces siempre hemos estado en ese tema del agua, ¿no? Pero yo creo hoy día que justamente eso nos lleva a otro problema, que es el problema de la regionalización. Porque grandes problemas es el tema de que Moquegua muchas veces depende de Puno para el recurso hídrico, igual que Tacna, ¿no? Entonces necesitamos crear una mancomunidad para compartir no solamente el agua, sino otros productos más, porque esta regionalización mediocre que se ha hecho, lo que hace en vez de integrar a las regiones, las divide. Ese es un problema que hay que solucionarlo poco a poco, pero sí hemos trabajado, sí nos hemos preocupado por el agua. Ahora sí, podemos ir al otro tema. Una inquietud, ¿el ingeniero Martín Vizcarra fue su aliado en su gobierno? A ver, para los que escuchan, ¿qué cosa define usted como aliado? Bueno, aquella persona de que en su gobierno fue algo así como una especie de una persona estratégica, ¿no? Para cumplir el plan de gobierno, una persona cercana a usted, para poder encaminar quizás sus propuestas, ¿no? No, yo creo que nosotros hemos sido en todo caso aliados con todos los gobernadores regionales. No hemos tenido preferencia en ninguno. Yo creo que mucho importa acá qué cosa es lo que quiere hacer un gobernador regional, ¿no? Y nosotros apoyamos a los gobernadores regionales. Y fíjese que Martín Vizcarra, el presidente Vizcarra, no sé de qué partido político será, no sé con qué movimiento habrá llegado a la gobernación regional. El Movimiento de Integración Regional. Ok, debe ser. Pero eso es lo último que me importa, porque para mí no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, ¿no? Y he trabajado en San Martín con un gobierno regional fujimorista, por ejemplo, y lo hemos apoyado, y no tenían canon. Y he trabajado en tantas regiones. Lo que me importaba más allá del gobernador regional eran los proyectos que había. Entonces, si usted lo plantea como un aliado institucional, sí. Bueno, voy a cambiar de pregunta entonces bajo el mismo tema. ¿Era su amigo? No, yo no lo he conocido a Martín Vizcarra. ¿Había una cercanía directa con usted y su esposa en el tiempo que él fue gobernador regional de Moquegua? No, como le digo, no lo he conocido, recién lo he conocido el presidente. Antes no lo he conocido, entonces menos podría ser un amigo. Yo no lo he conocido. ¿Usted lo conoció cuándo, me dice? ¿En qué? Cuando he sido presidente. ¿Del gobierno regional? Cuando yo he sido presidente de la República. Cuando usted ha sido presidente y él era presidente del gobierno regional. Así hemos coincidido, ¿no? Antes, yo sé que es moqueguano, sé que estudiaba en Lima, creo que tenemos la misma edad o estamos por ahí, pero nunca he tenido la suerte de trabajar con él antes ni de conocerlo antes. Yo lo he conocido cuando él ha sido autoridad regional y yo era presidente de la República. Entonces ahí hemos tenido que trabajar juntos por Moquegua. Bien, señor Ollanta Humala, ahora el ingeniero Martín Vizcarra es presidente de todos los peruanos. Así es. Él ha planteado un referéndum en el tema de la no reelección, ¿no?, para los señores congresistas de la República. ¿Qué piensa usted de ello? Pienso que eso es lo de menos, ese es el caramelo para la gente, ¿no? ¿Quién no quiere que no haya reelección de los congresistas, ¿no?
hay mucha gente, inclusive me preguntaban, la población quiere el cierre del Congreso. Y yo le preguntaba, oye, pero pregunta bien, ¿la población quiere el cierre del Congreso o quiere votar a todos estos congresistas? ¿No? Porque hay que saber interpretar lo que quiere la gente. A ver, yo te digo lo siguiente, la transición a la democracia que hizo al presidente Paniagua al término de la dictadura de Fujimori fue mediocre e inconclusa, porque fueron los mismos partidos políticos tradicionales que estaban con Fujimori durante la década de los 90, que participaron en los procesos electorales que él organizó, los que hicieron la transición a la democracia. Y solamente se dedicaron a dos cosas. La primera fue a convocar elecciones y la segunda fue a defender el modelo económico. Este modelo económico primario, exportador, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Pero no defendieron la justicia, no hicieron, Vamos a pedir que llamar a pedirle calma, por favor. Estamos en una entrevista. Vamos a pedirle calma. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar. Claro. Aquí la hacemos al señor Ollantaytamala. Claro que sí. Entonces, ¿a usted le consideran, por lo que he escuchado? Perdón, uno de los grandes problemas que tuvo la transición, el gobierno de Fujimori, fue que destruyó el sistema de administración de justicia. Y eso no cambió con la transición a la democracia. Hoy día lo que estamos viendo es que el sistema de administración de justicia está haciendo aguas porque no fue reformado en su momento. Entonces, cuando el presidente Vizcarra plantea un referéndum simplemente para la no reelección congresal, ese es un caramelo. Si plantea sobre la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, ese es pequeño porque el sistema de justicia no es solamente el CNM, es el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Procuradurías, las Contralorías, etcétera, la OCMA. Y de eso no se está tocando. Y todo eso se lo está dando al Congreso de la República para que ellos, a través de las comisiones de Justicia y Constitución, resuelvan ese problema. ¿Usted cree, sinceramente, que con este Congreso van a reformar ladrillo por ladrillo el sistema de justicia? Yo personalmente creo que no. Creo que inclusive yo he sido y mi esposa víctimas de este sistema en el cual entre hermanitos y compadritos nos han metido casi 10 meses presos. Entonces, a mi ¿para esposa y a usted mí. se debe disolver el Congreso? Para mí, lo que se debe hacer es convocar a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Sí, pero con estos congresistas. No, pues estos son congresistas. El congresista no tiene mandato constituyente. Ellos no pueden hacerlo, ellos tendrían que salir, ellos tendrían que retirarse y tendrían que entrar constituyentes que construyan, que creen democráticamente una constitución. Fíjate un dato, simplemente para la reflexión. Las últimas dos constituciones que se ha creado en el Perú se han dado bajo el control de dictaduras. La Constitución del 79 se hizo bajo la dictadura de Morales Bermúdez. Y una inquietud sobre ese tema. Y la ¿Usted en otra campaña dijo que iba a cambiar la otra Constitución? constitución se hizo bajo la dictadura y el control fujimorista. Efectivamente, usted está diciendo, ¿y por qué no lo hice yo? ¿No? Le voy a explicar. En el 2006, en la primera vuelta, en el 2006 yo ofrecí el cambio de constitución, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y perdí las elecciones. En el 2011 ofrecí en la primera vuelta el cambio de constitución y gané con 32%, no con el 50% más uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la población no estaba claro, no estaba decidida, no había una efervescencia y un momento constituyente para que se pueda hacer. Y tuvimos que en la segunda vuelta hacer una hoja de ruta, que era un resumen ejecutivo del plan de gobierno, donde sacamos el tema constitucional. Sin embargo, si yo hubiera tenido la oportunidad que tiene hoy el presidente Vizcarra de tener este momento constituyente donde la población es consciente de que el sistema no está funcionando, entonces yo no me contentaría con simplemente cambiar el CNM. Lo que haría yo sería una asamblea constituyente, porque creo que esa es la solución. Usted ofreció cambiar la Constitución en su campaña electoral. Sí, le explico que tuve que retirar eso en la segunda vuelta con la hoja de ruta, porque si no… ¿La gente no estaba preparada? Yo creo, no, la gente no es que no esté preparada. Porque no había el usted momento, me da a entender que ahora se ha dado el momento por los escandalosos audios, ¿no?, que han salido. Porque hoy día a nivel nacional la gente, así como usted lo dice, y usted también lo siente, estamos hartos de una inseguridad jurídica en el país y donde la justicia
se arregla, hay una perforación del sistema de justicia por la política. Entonces usted tiene hoy día al APRA y al fujimorismo, ¿no? Blindándose a través de estos amiguitos que tienen para que no los investiguen y metiendo preso a sus opositores o enemigos, ¿no? Entonces, con este sistema que hoy día estamos viendo, donde están metidos parlamentarios, ministros, periodistas, empresarios, jueces y fiscales, ¿qué seguridad jurídica tenemos en el país? Entonces, yo creo que hoy día ha cambiado radicalmente el escenario del que yo viví. Cuando yo viví no había este problema, porque si no, era el momento, se creaba el momento constituyente para convocar a la Asamblea, más allá de que no estaba ya en mi plan de gobierno, porque en la segunda vuelta, insisto, tuve que sacar el tema constituyente porque se ponía en peligro la victoria electoral, como fue en el 2006. El gas es un tema que hoy en día seguimos pagando el mismo precio, ha encarecido. Las amas de casa que me están escuchando dirán, usted prometió que iba a bajar el costo del gas, y no, hasta el momento no vemos eso, señor Ollanta, ¿no? A ver, de repente usted no tiene el FISE, de repente usted no es pues del nivel de pobreza o pobreza extrema, porque nosotros hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético. El FISE, pero usted prometió solo para la gente que tenía el FISER en campaña. No, por eso no hay que ser extremista. Hay cosas que usted no va a cambiar en 5 años, pero mire lo que hicimos, déjeme rendir cuentas públicas de lo que hice, para que no se prejuzgue y simplemente se guíe. Usted dijo, pues mire lo que hemos hecho, pues, me ha faltado tiempo también, ¿no? Hicimos el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. ¿A cuántas familias les estamos dando esto? A 1 millón de familias. En 5 años hicimos esto. Y hemos creado ese fondo que hoy día, tranquilamente, el actual gobierno podría aumentar a 500.000 más de beneficiarios del FISE. 16 soles menos del balón de gas. En segundo lugar, cuando llegamos a gobierno, solo habían 30.000 familias y en Lima que tenían conexiones de gas doméstico a su casa. Y con el gas doméstico a su casa, usted paga por el equivalente de un balón de gas de 10 kilos, paga menos de 12 soles. Ahora, en los 5 años de gobierno, de 30.000 pasamos a 500.000 de familias con gas. No solamente en Lima, sino en Ica, porque en Ica construimos un gasoducto, ¿no? Solo nos faltó llegar a Palpa, ¿no? Pero después el resto de Ica tiene el gasoducto. Y la tercera medida que tomamos fue la construcción del gasoducto surperuano, porque efectivamente, como usted dice, el gas del Cusco llega a Lima y de Lima regresa al Cusco y a toda la macrosur, haciendo que el gas del Cusco sea más caro en el sur que en Lima. Por eso es que cambiamos radicalmente el proyecto Kuntur, que era el proyecto corrupto de Alan García, de entregarle a dedo a empresas brasileñas el gas, y cambiamos un gasoducto, que es todos los brazos de los ductos van a las regiones del sur del país, y además algo adicional, el proyecto Kuntur era para la exportación del gas del lote 88 y del lote Pagoreni, o sea, eso no lo íbamos a ver nosotros, y yo dije el gas para los peruanos, y he cumplido. Por eso el gasoducto no tiene como finalidad la exportación del gas, sino el consumo nacional del gas. Entonces son 3 medidas importantes. Adicionalmente a eso, recuperamos el gas del lote 88. Para eso hemos tenido que concentrar a las 5 cabezas de las grandes multinacionales que tenían la concesión, los hemos tenido que traer al Perú y discutir con ellos y al final lograr que cedan y entreguen el gas del lote 88, que también lo dijimos, la recuperación del gas del lote 88. Entonces, se han hecho todas esas cosas. Probablemente faltan más cosas, sí, pues es como decían antes, ¿los problemas de Moquegua se pueden resolver en 5 años? No creo, ni los del Perú, pero hay que empezar y nosotros empezamos de esta manera. Compare todo lo que hemos hecho con los otros gobiernos para que vea la diferencia. Señor Ollanta Humala, regresando nuevamente al ingeniero Martín Vizcarra, ¿qué opina de su modelo económico que está aplicando? ¿Qué opina sobre estas situaciones que ha pasado, ¿no?, entre Keiko Fujimori y estas reuniones que han tenido, que los peruanos y todos nos hemos enterado posterior, ¿no?, a todo lo que ha ocurrido? ¿Por qué? Keiko Fujimori en una entrevista dijo, bueno, sí me reuní, posteriormente el señor presidente tuvo que decir, bueno, fue un error, sí me reuní y debí de comunicar ello, ¿no? ¿Qué piensa de esa forma de hacer política?
A ver, el problema acá que tenemos es que hay una inestabilidad política que está afectando a la buena marcha de la economía que debiera tener el Perú. Y esto se debe a porque de manera inusual el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. O sea, y digo, este gobierno, el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra, no tienen la mesa directiva del Congreso. Nosotros la tuvimos 4 años. No tienen la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que es vital, porque el presupuesto es la propuesta política que hace el Ejecutivo. Entonces, el presupuesto que está saliendo este año lo está haciendo Keiko Fujimori, porque ellos tienen el control de la comisión. Entonces, en el siglo pasado, la última vez que recuerde que el Ejecutivo no tenía mayoría fue en el gobierno de Belaúnde, que terminó con un golpe de Estado. Ahora es impensable eso, ni lo aconsejo ni lo apoyaría, ¿no? Pero la situación de inestabilidad política se está viviendo de manera permanente. Entonces, el Congreso tiene la capacidad y la fuerza de vacar al presidente Vizcarra, hay que ver, lo ha hecho con el presidente Kuczynski. Entonces, lo que estamos viendo acá es un tema de reuniones que nos hemos enterado tardíamente, pero que yo las critico porque como presidente, él debe, si se quiere reunir con la señora Fujimori, debe hacerlo pero en Palacio de Gobierno y dentro de una agenda presidencial, porque hay un organismo que publica la agenda del presidente. Entonces, yo me he reunido, yo he convocado a líderes políticos, por ejemplo, por el tema de la Haya. Pero en Palacio de Gobierno, yo no me he ido a reunir en la casa, y no sabemos todavía dónde, ha sido una casa de un particular. Entonces, esa situación ya obliga, en mi opinión, a que el presidente diga qué han hablado, ¿no? Y que se contraste, porque acá hay dos versiones distintas, ¿no? Uno dice una cosa, uno dice A y el otro dice B. Entonces, yo dije la vez pasada con ironía, bueno, debieran nuevamente reunirse para que se pongan de acuerdo qué van a decir, ¿no? Pero efectivamente yo critico eso y me parece que eso es una muestra palpable de que el que está gobernando el Perú es la señora Fujimori, ¿no? Que es la que convoca reuniones y después las publicita, ¿no? Entonces, ese es el problema que hoy día tiene el presidente Vizcarra. ¿Usted va a volver a ser candidato a la presidencia? Mire, si yo le digo que está en mis prioridades, le estaría mintiendo, porque ahorita no está en mis prioridades. Le voy a decir cuáles son mis 3 prioridades. Es hacer un control de daños a mi familia, porque nosotros, a Nadine y a mí, nos han, por dichos sin pruebas, nos han puesto casi 10 meses de prisión preventiva. Saliendo de eso nos han incautado nuestra casa, que ya estaba embargada, ¿no? Y tengo 3 hijos menores, ¿no? Entonces, para mí, hoy, y además, tengo que recuperar el tiempo que dediqué a las instancias de gobierno, a la función de gobierno, y que descuidé de mi familia. Entonces, tengo que consolidar mi familia, tengo que hacer un control de daños. Mi otra prioridad es defenderme judicialmente, porque tenemos N procesos en el Congreso como en fiscalías. Y la otra prioridad que tengo es la consolidación del partido. Entonces, pues por eso que nosotros ni siquiera estamos ahorita participando en las elecciones regionales municipales. Nosotros estamos consolidando. ¿Y la señora partido. Nadine Heredia? Sí, que tiene. Si será, bueno, la misma pregunta, ¿no? Si será candidata o no. Cuando decidí entrar en política, después del levantamiento que hice contra Fujimori en Locumba, en el año 2000, quedamos en que ella me iba a apoyar, pero ella lo que quería era, después de que yo dejara la presidencia, dedicarse a sus actividades profesionales que tenía antes de entrar en política. Entonces, la familia. Y ella está cumpliendo eso, está tratando de ahorita ver el tema de la familia y viendo sus temas profesionales, ¿no? Claro, señor Ollanta, cuando el ingeniero Martín Vizcarra era presidente del gobierno regional aquí en Moquegua, mucho se especulaba, y ahora que usted es presidente y le pregunto, ¿no? ¿Usted en algún momento lo convocó para formar parte de su gabinete al ingeniero Martín Vizcarra? No sé por qué se sonríe, ¿no? No, porque no es cierto. O sea, no, porque aquí especulaba un medio, ¿no? Ya lo están llamando al presidente Martín Vizcarra para que ocupe el gabinete. Bueno, mire, por eso era una inquietud, ¿no? Y queremos saber la verdad, nada más. Tantas especulaciones como... Yo me tomo cientos de miles de fotos, ¿no? Pero
probablemente cada una de esas fotos, no digo todas, pero muchas de ellas puedan originar especulaciones. Y con el respeto que me merece Moquegua y su radio, de decirle que no es cierto, yo no lo he convocado para ser ministro. El Valle del Tixani, usted lo conoce porque usted llegó ahí, lo albergaron, me dijeron que lo disfrazaron incluso, ¿no? No me disfrazaron, pero ya son las especulaciones también. Le dieron de comer, Sí, estuvo con ellos, lo cuidaron. Estoy muy agradecido a ellos. ¿Y qué hizo por ellos? Bueno, ahí hay un sinnúmero de proyectos de irrigación que se han hecho en las zonas de Calacoa, Muilaque, toda esta zona, ¿no? Además hemos llevado los programas sociales, yo no sé si estaré enterada, pero a Moquegua debe haber llegado Jaliwarma, Pensión 65, Cuna Más, Tambos, Beca 18, el COAR, hemos llevado Jacuhuiñay, hemos llevado el Plan Esperanza, que es el seguro oncológico. O sea, sí hemos hecho bastante, ¿no? Así que si hubiera tenido más tiempo, hubiera hecho más cosas. El problema, ¿sabe cuál es? Es que hay un desfase en los gobiernos regionales y municipales porque no hay una cartera, un banco de proyectos. Entonces, usted no puede regalar la plata del Estado. Entonces, usted tiene que asignar presupuestos sobre proyectos que son fiables y que pasan un control de factibilidad, ¿no? Pero aún así, con estos problemas que hemos encontrado, carencia de proyectos viables, ¿no? Aún así hemos apoyado lo que se pudo, ¿no? Pero además los programas sociales han sido transversales y hemos ido a todo el país. ¿Sabe? Solamente el programa de becas, ¿cuánta plata le hemos invertido? Es 1.000 millones de soles por año. ¿Cuánta plata está invirtiendo este gobierno? Probablemente 180 o 200 millones de soles por año. Para que vea la diferencia de la sensibilidad sobre los pobres que hemos tenido nosotros. En su gobierno se aumentó el sueldo a los policías. A los policías, militares, profesores, médicos, hasta los diplomáticos, hasta los ministros, hasta el salario mínimo vital que lo encontramos en 600 soles y lo dejamos en 850. Pero basado, me imagino que subir el sueldo a los policías basado en mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Y yo quisiera preguntarle por qué gana más un policía, por ejemplo, que un maestro, más que una enfermera, ¿no? Y mucha gente en la mañana me decía, pregúntele al señor Ollanta Humala, ¿por qué si se hizo el esfuerzo con la policía, por qué también no en otros sectores? Ya. Bueno, primero hay que entender, hay que entender que la República ya existía antes de que usted nazca y yo nazca, ¿no? Entonces, los problemas de las escalas salariales no vienen de nosotros, vienen de otros gobiernos. Y hay derechos adquiridos. Le voy a dar un ejemplo, y que me perdonen mis compañeros militares. En los militares, ¿no? Cuando usted tiene 20 años de servicios, para jubilación le suman automáticamente los años de cadete, ¿no? Le suman, o sea, 5 años de cadete, ¿no? De estudiante. Dígame, ¿en qué profesión del país y del mundo, cuando usted se va a jubilar, contabilizan los años de universidad como años de jubilación? Para que vea cómo estamos, ¿no? Pero usted le puede quitar eso, si es un derecho ya, un derecho adquirido. ¿Cómo se lo quita? Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, no es que yo haya partido de cero, haya llegado y recién se creaba la policía y recién se creaban los maestros. Ya existía, mi madre es maestra, mi madre ha sido maestra. Entonces ya lo que pasa es que en el gobierno de Fujimori y de ahí en el gobierno de Toledo, por no aumentarles el sueldo a los maestros, comenzaron a crear colegios, ¿no? Pero no aumentaban el sueldo y lo que hacían era doblar turnos. Entonces había un turno de día, un turno de noche, porque no habían colegios también. Entonces se congeló el sueldo del maestro. Y lo que hemos hecho nosotros es recuperar la escala del maestro. Cuando nosotros unificamos la carrera magisterial y le hemos aumentado sustancialmente el sueldo de los maestros. Un maestro cuando yo llegué al gobierno estaba en 800 soles, 1.000 soles. Hoy está más de 1.800, creo que lo dejé, ¿no? Le ha aumentado más que el mínimo vital. ¿Merecen? Claro que merecen más, por eso nosotros pusimos en el acuerdo nacional de que al 2021 el sueldo del maestro tiene que duplicarse. Y el último ministro de Educación, Jaime Saavedra, entró en el gabinete siguiente, en el gabinete del señor Kuczynski, con esa consigna, con esa disposición que ya habíamos quedado, yo había dispuesto eso.
El problema es, este gobierno va a cumplir con duplicar el sueldo de los maestros al 2021, ¿no? Esa es una pregunta. Y lo otro, como le decía, ya las escalas ya las hemos ido encontrando así, ¿no? Entonces, pero yo creo, aún así, creo que la policía sigue todavía mal pagada para el riesgo de vida que hacen, están yendo al Brain, etcétera. Pero lo que pasa es pues, que estamos poco a poco tratando de resolver los problemas y saliendo. Ahora, yo ya dejé el país, ya dejé de ser gobierno hace más de 2 años, casi 3 años. Entonces ya creo que esto ya tendría que verlo el siguiente gobierno, ¿no? Así es. En su gestión, ¿no? ¿Se duplicó la deuda pública interna? No. ¿No se duplicó? No, se aumentó, se aumentó el endeudamiento, sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver usted una cosa, ¿no? El país tiene un crecimiento económico, ¿no? Hay un crecimiento económico en el país, ¿no? Entonces, hay mayor recaudación, hay mayor presupuesto, ¿no? Pero también hay una serie de exigencias y demandas sociales, laborales, gremiales, etcétera, de las regiones, etcétera. Y muchas veces no alcanza la recaudación de la SUNAT para cubrir el presupuesto. Entonces, el faltante se cubra muchas veces con endeudamiento. Ahora, ¿el endeudamiento es bueno o es malo? Yo le pregunto. Bueno, si usted me va a preguntar a mí, yo no quisiera endeudarme nunca, ¿no? Claro, pero el endeudamiento puede ser bueno, puede ser malo, depende para qué. Si usted se endeuda para ir al casino, es malo. Pero si usted se endeuda, ¿no?, para darle educación a sus hijos, es bueno. Entonces, nosotros hemos aumentado el endeudamiento a un nivel totalmente prudente y manejable, ¿pero para qué? Para continuar las grandes obras que necesita el país. Las carreteras, acabo de estar en Tacna y ya veo Tacna-Colpa La Paz avanzada, ¿no? Las grandes obras, ¿no? Hemos dado el presupuesto como nunca, le hemos casi duplicado el presupuesto a Moquegua. Bueno, yo creo que así, yo sí creo que el endeudamiento que hicimos está bien. Modernizamos las Fuerzas Armadas, sí, porque estábamos en la época de la Haya. Dos preguntas finales, porque entiendo que ya están con el tiempo justo. Se inicia el proyecto Quillabeco, anunciado por el presidente de la República, y fíjese, las famosas mesas de diálogo, ¿no?, que por la paz y por el diálogo debieran de dar tranquilidad a la población para que estas empresas que supuestamente dicen que son responsables, ¿no?, socialmente, puedan generar de alguna manera responsabilidad ambiental, responsabilidad en el tema social. Ha generado aquí en Moquegua muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos y después, en todo el Perú, después ya incluso de la firma de la mesa de diálogo. La gente siente que esta empresa no está cumpliendo y que ahora resulta que ser moqueguano es como que usted, señor Ollanta Humala, venga y diga, bueno, yo ya soy aquí y me presento un papelito que hace 5 años ya está instalado aquí y bueno, ya es moqueguano, quitándole una posibilidad al que toda la vida vivió aquí, al que nació aquí. Punto 1, porque así han sido los acuerdos, ¿no? Sienten que aquí las empresas chilenas se benefician más que las peruanas en cuanto a contrataciones con las empresas mineras y que no hay alguien que proteja, ¿no?, directamente estos acuerdos y que finalmente estas empresas vengan aquí, no, ya firmé tu mesa de diálogo, entonces, bueno, me baso en eso y no hay más, ¿no? Todos los contratos son perfectibles, se generan adendas, pero en este caso la gente ya está pidiendo incluso la salida de algunos funcionarios de esta empresa porque sienten que socialmente hay un problema aquí, nos vamos a llenar de más delincuencia, está llegando mucha gente de otros lados y todo lo que se genera a partir de estos 5.000 millones de dólares que va a hacer que se desvíe un río, señor Ollanta Humala, el segundo río ya de aquí de Moquegua. Hay preocupación. Entonces, ¿qué piensa usted de este proyecto minero que va a iniciar respecto a lo que le estoy comentando que está sucediendo aquí en Moquegua? Bueno, primero comparto toda su preocupación de usted, me parece que conoce bien el problema y nosotros le hicimos saber eso como le llaman ellos, el CEO, que es el jefe de Anglo American en su momento, cuando estaba yo de presidente electo y también cuando he estado de presidente de gobierno, le hicimos conocer de esta problemática, porque ya nos habían llegado comentarios de un manejo no muy legitimado o transparente de las mesas de diálogo, pero eso no lo llevamos nosotros a cabo, lo hizo el gobierno regional, ¿no? Inclusive recuerdo en uno de mis viajes que hice a Moquegua, yendo a, creo que era la inauguración de una posta médica
acá en Mariscal Nieto o de un polideportivo, hubo gente que vino a protestar por este tema, ¿no? Nuestro gobierno no entró a Anglo American, pero haciendo también siendo transparentes y veraces, los precios de los minerales se habían caído. Entonces, la empresa tomó la decisión de no entrar. Entiendo, porque eso me lo comunicó el gobierno regional, que ellos estaban pagando sus compromisos sociales. No recuerdo exactamente cuáles eran, ¿no? Había un tema educativo, financiamiento de expedientes técnicos, etcétera. Pero eso, más allá de la anécdota, el problema de fondo es lo que usted ha dicho. Hay una mala relación entre las comunidades, que son las dueñas del suelo, más no del subsuelo, y de las empresas mineras. Y hay contratos que se hicieron hace décadas, o han sido producto de la desesperación de la gente que está pobre, no tiene muchas veces oportunidades, y ven ahí alguna oportunidad, y recién estamos tomando conciencia de lo que usted habló del agua, ¿no? Hace 30 años el valor de la calidad del agua era no discutible. Hoy día es fundamental cuidar el agua, y como usted lo dice, no creo que el Torata ha sido desviado por Sauder. El río Torata, ¿no? exacto, y ahora entonces, va a ser desviado de la Sana. Entonces la pregunta que yo haría es, ¿Moquegua quiere eso? Porque lo que yo tendría que hacer es respetar lo que diga Moquegua. Entonces usted está de acuerdo porque la sociedad civil ya dijo un referendo, así como se le va a preguntar al pueblo peruano, ¿y quieres que reelijan o no? ¿Por qué no se puede aplicar esa misma consulta aquí al ciudadano? ¿Y sabe qué? Nadie la respalda de las autoridades. Bueno, ¿no? yo sí la respaldaría. Yo creo que en eso usted tiene razón. ¿Por qué le tenemos miedo a un referéndum? A preguntar a la gente, ¿no? El problema va a ser, y eso es lo que tienen que ver si se hace un referéndum, es que posiblemente la gente que no vive en la zona altandina y no siente ese problema, va a querer el tema minero porque va a haber más restaurantes, más discotecas, más movimiento económico, más consumo. Pero los de arriba. Entonces, ese es el tema. Yo creo que sí, no debemos perder esa herramienta que más bien legitima a una autoridad. No hay que tenerle miedo al referéndum. Y más bien te resuelve el problema. Porque ya tú como autoridad sabes lo que la gente te está diciendo y la gente te ha elegido. Entonces, yo creo que es válido lo que usted está diciendo, y su radio bien puede ser un motor para que esto se vea. Yo tenía entendido que ya se había hecho un referéndum anteriormente sobre este mismo tema. En Torata, solo en la zona de influencia directa, que es Torata. ¿Y sabe por en qué? Un distrito, nada ¿Sabe por qué? más. Me imagino que... Y ahí ganó el no, ¿ah? Entonces, pero ni porque siquiera... si amplían todo el área, ganaría el sí. Pero ni siquiera fue vinculante, ¿ah? Para la mesa de diálogo, ni importancia le dieron. Claro, ese es un tema que, por ejemplo, sería importante que los referéndums tengan el carácter vinculante, que lo tienen por norma. Por ejemplo, el presidente Vizcarra ha dicho que si el Congreso no le da el visto bueno para el referéndum, él va a recolectar firmas, ¿no? ¿Qué está diciendo con eso? Cuando él habla de recolectar firmas, lo que está diciendo es una iniciativa ciudadana, que no le corresponde al presidente, pues, porque ¿a quién va a mandar a recolectar firmas? ¿A la policía, al ejército? ¿Quién va a recolectar firmas? Si cada empleado del Estado tiene su función, que no es recolectar firmas. Y solamente sirve para modificar una ley, no sirve para modificar la Constitución. Entonces son dos cosas distintas. Pero lo que usted dice, sí puede. El referéndum tiene un valor vinculante, porque con una iniciativa ciudadana usted puede modificar una ley. Entonces, lo que usted dice es que solamente se hizo en Torata, porque de repente si lo amplían, ganarían los que quieren, no valoran mucho el tema de la desviación de un río, y más bien verían los productos mineros. Eso es lo que más o menos entendería, digamos, a lo que usted me dice, ¿no? Bueno, es que la propuesta sigue en pie, ¿eh? Los ciudadanos quieren el referéndum, el problema está quién lideraría este referéndum, ¿no? Bueno, debiera ser la autoridad regional. O ¿Bajo si no, qué marco legal, no? Debieran ser Jurídico. los colectivos, que ustedes pueden recolectar firmas, y también se hace, ¿no? Pero sí me parece importante, porque el problema de la relación conflictiva en muchos sitios de la minería con las comunidades es un tema no solamente en Moquegua, es en el norte del país, en todos sitios. Por eso, aprendiendo, porque uno también aprende de presidente, ¿no? Hay que darle mayor atención a este tema, ¿no? Porque, como para usted sí se le debe preguntar al ciudadano. Sí, yo creo que eso va ¿Y qué pasaría si gana? mucho. ¿Y qué pasaría? Se respeta. Yo creo que a veces no hay que tenerle miedo a la incertidumbre, ¿no?
¿y qué va a pasar? Ya veremos qué pasará, pues, ¿no? Pero es la decisión. Yendo a un nivel global, el Reino Unido, Inglaterra, por referéndum decidió salirse de la Comunidad Europea. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, pero ya fue una decisión. Pero no se va a morir el Reino Unido, ¿no? Y Moquegua tampoco se va a morir si los moqueguanos decidieran uno o la otra vía, ¿no? Lo que sí creo que es importante, entre otras cosas, es señalar que la mejor manera de que cada día se aligere este problema, se alivie el problema y no sea tan sensible, es apostar, como usted dijo, a otras actividades productivas, que lamentablemente todavía falta desarrollarlas por falta de apoyo de las autoridades. Y en eso, como le dije al principio, también nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo. Pero imagínense, habían regiones donde gobernadores regionales no querían un colegio de alto rendimiento, no querían un centro de innovación tecnológica. Entonces, hay que vencer resistencias, la gente a veces no sabe y creen que más bien ese es un instrumento político de control, ¿no? Cuando es al revés, es un instrumento que nos permite cada día depender menos de, en este caso, de Sauder y de Anglo American. Bueno, ¿usted respalda entonces el referéndum, si Moquegua se va a un referéndum? Yo sí creo que... ¿Y usted votaría por el sí o por el no? Y yo no soy moqueguano. Entiendo su respuesta política. Me hacen preguntas rapidito por las redes, rápido voy a, porque ya se va. Sí, dice, ¿qué opina de la luz eléctrica que inauguró en Quimsachata? Solo duró 2 días el encendido de faros y conexión domiciliaria. Hasta hoy nadie soluciona cómo se siente que lo llevaron a inaugurar una obra mal ejecutada y que tienen en el olvido a decenas de pueblos andinos. Bueno, no lo sé, me entero, no voy a dudar de lo que dice usted. Ustedes conocen mejor que yo. Pero sí me duele porque lo hemos hecho con tanto cariño, ¿no? Yo he sacrificado mi tiempo. Hay muchas regiones, para contarle una anécdota rapidita, muchas regiones como San Martín no tiene canon. Y nos reclamaban a nosotros, presidente, ¿por qué usted tanta importancia le da? Me dijeron, de Moquegua y de otra región más que tiene canon, que mejor no la voy a decir ahorita, ¿no? O bueno, Tacna, ¿no? Tanta importancia le da y nosotros no tenemos canon, y mire cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces... yo me duele esto que dice usted porque hemos hecho esfuerzos para que se hagan estas obras. Yo no le he dicho al gobierno regional, ¿por qué no lo haces con tu canon? ¿No? Y me duele que sea así, pero debe haber un responsable, ¿no? Porque más que sorprender al presidente, si fuera eso cierto, más que sorprender al presidente es sorprender a la gente. Y tiene que irse, por eso le pregunto rapidito, Moquegua quiere saber si usted recibió o no dinero de Odebrecht. No, esa es justamente la criminalización de la política, ¿no? Lo que yo he hecho es una política de inclusión social. Hemos llegado a presidir a gobierno con un partido pequeño, sí, podemos decir desorganizado, sí, ¿no? Pero tenía ideas sólidas, logramos conectarnos con la gente, ¿no? Y logramos llegar a gobierno y no nos hemos metido en estas cochinadas. Si usted analiza lo que están saliendo estas cosas, a nosotros, por ejemplo, no nos están acusando de corrupción, como sí a García, a Kuczynski, a Toledo, a los expresidentes. A nosotros, ¿de qué nos están diciendo a nosotros? Que habríamos recibido aportes a la campaña política, que en el Perú tampoco es delito, es una campaña, y el Estado no nos da plata para las campañas. Pero nosotros, lo que hemos recibido, hemos dado cuenta a la OMPE, hemos cumplido con la ley, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos meten presos, me incautan mi casa. ¿Y qué le están haciendo a García? Donde estamos viendo ahí que estaba en coimas de Chacya, Irsa Norte, línea 1 del metro, o a los otros expresidentes. Yo me he quedado en el país. Acuérdese usted, ¿cuál es el último presidente que se quedó en el Perú? ¿No? Yo me he quedado en el país con mi familia. Entonces, y es un maltrato que a un expresidente que se queda en el Perú para enfrentar todo, el activo y el pasivo de su gestión, ¿no? Lo traten de esta manera. Y en cambio, la justicia, como que no, a García y a Keiko Fujimori ni los tocan. Entonces, obviamente, con estos audios de la corrupción, vemos nosotros pues cómo se ha estado manejando estos casos. Bien, y última ya, ahora sí se va, ya me quieren matar acá, ya su equipo de avanzada, dice, bueno, si él tuvo me preguntan eso de las redes sociales, las mismas dificultades que Evo Morales para ser elegido, a pesar de ello, ¿no? ¿Cómo es que Evo Morales logró, bueno, cambiar más en temas de política económica a su país y usted no? No, están equivocados. No tuvimos las mismas dificultades. Bolivia
es un país distinto al Perú, es el Alto Perú, en el buen sentido, donde los movimientos sociales están más politizados, la sociedad es más política que el Perú, ¿no? Y Evo Morales no es un líder como yo entro a la política, llego a la presidencia con 6 años de político. Evo Morales ha sido un dirigente cocalero, con 20, 30 años de vida política. Usted puede comparar a Evo Morales con los líderes más antiguos de la política peruana, no conmigo. En segundo lugar, en crecimiento económico, el Perú es casi el doble de la economía boliviana. La economía peruana está mucho más diversificada que la economía boliviana, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser presidente en Bolivia que ser presidente del Perú. Como también te puede ver el caso de Venezuela. Venezuela es una economía prácticamente petrolera nada más. Entonces, es distinto, son distintas cosas, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que el Perú, ¿no? Hemos liderado el crecimiento económico, igual que Bolivia, junto con Bolivia, efectivamente hemos liderado el crecimiento económico, pero el Perú tiene casi más del doble de inversiones que Bolivia. Eso lo hemos logrado. Y esas son ventajas que hemos tenido nosotros, ¿no? Inclusive hemos comprado un satélite, ¿no? Entonces, eso dio a las comparaciones. Yo creo que Evo Morales es un líder natural y es un presidente progresista de los mejores que ha tenido Bolivia, ¿no? Y que también nace producto de una crisis política, ¿no? Pero no podemos comparar el Perú y Bolivia, son economías totalmente distintas, ¿no? Muchas gracias, señor Ollanta Humala, por haber venido a Radio Sol. Sus palabras finales para Moquegua. Bueno, primero agradecerle a Radio Sol la amabilidad de darme este espacio, agradecer a todos los compatriotas moqueguanos, decirles que siempre está mi reconocimiento a ellos, que no me estoy retirando de la política, pero quisiera trabajar la parte interna del partido. El partido siempre ha sido conflictivo también, ¿no? Cada temporada vamos cambiando de líderes porque también se pelean entre ellos, es parte de la política. Antes vino también otro que creo que había sido nacionalista, después se fue a otro partido más radical, y también es parte de la cultura política en el país. Tenemos que aprender un poco a eso, pero creo que hoy día en ese tiempo necesitamos fortalecer la organización partidaria y que vean los moqueguanos, ¿no? Que vean quién ha hecho más por Moquegua, ¿no? De los últimos gobiernos, y saquen sus cuentas, más allá de si es gordo, chato, bajo, alto, blanco, de cualquier color. Miren, goles son amores. Miren quién se ha preocupado más por los pobres, quién ha entregado el presupuesto que quería a Moquegua, quién ha impulsado sus proyectos. No necesariamente uno los puede terminar porque eran proyectos manejados por el gobierno regional, pero jamás abandoné Moquegua. Lo que me pidieron, siempre y cuando también bien estructurado, porque tampoco yo no puedo regalar plata ajena, ¿no? Se hizo y se les dio, ¿no? Miren nada más los programas que hemos hecho, los programas sociales, por ejemplo, para que vean, ¿no? Hasta su colegio de alto rendimiento le hemos puesto. Antes vino un señor con su señora a agradecerme el COAR. Ese COAR ya debe tener 4 o 5 años y todavía no tiene local propio. Ya pues no frieguen, pues ya qué quieren. O sea, el siguiente gobierno debe mejorar lo que uno ha hecho, no congelar o sabotear lo que uno hace. ¿Usted confía que el ingeniero Martín Vizcarra, siendo moqueguano, lo va a hacer? Mire, yo le voy a decir algo que he escuchado y a veces lo he visto, ¿no? A veces entre paisanos se matan, ¿no? Entonces, yo no sé cuál será la relación hoy día del gobernador regional de Moquegua con el presidente Vizcarra, que son paisanos, ¿no? Pero espero que esa amistad que tienen ambos, esa afinidad, no haga peligrar el presupuesto y las obras que requiere Moquegua, porque al final, en el hospital, probablemente el presidente Vizcarra o el gobernador regional no se van a atender nunca, pero la gente está en Pampa San Antonio, me parece, ¿no? No, está aquí. No, el hospital provisional. Hasta que el de contingencia, el de cartón, claro. Sí, que le llamamos de cartón, está en San Antonio. La gente sigue yendo a ese porque todavía no podemos ir al hospital que está acá abajo, pasando el Naranjal. Yo he trabajado aquí en Moquegua 2 años, así que conozco el antiguo hospital que estaba pegado al río, ¿no? Inclusive tuve que darle adicionales a ese hospital porque no habían cumplido la norma antisísmica. ¿Sobre el hospital tenemos que agradecerle a usted o tenemos que agradecerle al ingeniero Martín Vizcarra?
Yo creo que al pueblo, ¿no? Al pueblo, pero no sé si se agradecieron o no, pero la plata la hemos puesto nosotros. Fue una demanda regional, ¿no? Felizmente yo conocí el hospital porque yo alguna vez me atendí en el hospital de Moquegua el Antiguo, lo conocía, y le dije al gobernador regional, le dije, perfecto, cuenta con mi apoyo. Y vine acá a ver esos temas. Y le dimos la plata, más de 300 millones de soles, un señor hospital. Pero me duele que hasta ahora no lo terminen, ¿no? Entonces yo creo que estas obras al final benefician al pueblo más que a las autoridades. Bien, señor Ollanta Humala, muchas gracias por haber atendido a Radio Sol. Y bueno, seguiremos más adelante seguramente sus visitas.